Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video. Hoy les vengo a hablar de un libro que me han pedido que reseñe hace bastante tiempo, pero que hasta hace poco tuve la oportunidad de leerlo. Me refiero a 22 del 11 del 63 de Stephen King. Esta novela es una de las más aclamadas por la crítica de los últimos años en cuanto a Stephen King. Incluso al principio trae unas cuantas páginas con frases de reseñas positivas. Por ejemplo, toda esta página, esta otra, y esta otra, y esta otra. Y esto puede afectar a que nos hagamos una expectativa demasiado alta a la hora de iniciar a leerlo. Por ejemplo, cuando leí Revival, al principio venía una frase que decía el final más aterrador de cuantos ha escrito Stephen King. Entonces eso hizo que me dejara el listón demasiado en alto para la historia y al final terminé un poco decepcionado. No porque el final haya sido malo, de hecho me gustó bastante, me pareció muy terrorífico, muy tétrico, pero al tener esa frase al principio hizo que me decepcionara un poco al tener expectativas más altas de lo que debía. Entonces en esta historia, al tener esto al principio, eso promete demasiado, afecta al final al leer la historia o es una crítica completamente justa. De eso es de lo que les quiero hablar en este video. Pero bueno, iniciemos hablando acerca del argumento que tiene este libro. Nuestro protagonista es un profesor de inglés llamado Jake Epping, o Jake Epping, no sé cómo se pronuncia, que trabaja también en la noche dándole clases a adultos. En una de sus clases pide a los estudiantes que realicen un ensayo acerca de un hecho que les haya cambiado la vida. Uno de esos ensayos es de un estudiante con un pasado muy trágico. Y al Jake leer este ensayo se va a desencadenar una serie de acontecimientos que lo terminarán llevando hasta un restaurante que queda cerca de donde trabaja. Poco tiempo después, el propietario de ese restaurante se contactará con Jake para pedirle que se reúnan porque es algo muy importante, algo urgente. Y le cuenta que en la despensa de ese lugar hay una especie de portal que lo transporta a 1958, siempre al mismo día y a la misma hora. Poco después, este personaje tendrá la misión de ir a 1958, vivir allí unos cuantos años y finalmente, el 22 de noviembre de 1963, impedir que asesinen al presidente Kennedy. Y básicamente de eso trata este libro. Voy a comenzar hablando de los aspectos positivos que tiene y el primero de ellos me parece que es justamente la historia. Me pareció completamente original, cautivadora e intrigante, pero lo mejor de todo es que al ser una historia de viajes en el tiempo, tienen que haber al principio unas leyes que haga que la historia deba seguirlas. Por ejemplo, leyes físicas, pero en este caso, leyes del tiempo. Entonces, de aquí depende mucho, porque si son con bastantes fallos argumentales, con bastantes huecos, hará que el relato sea poco creíble. Pero si por el contrario esas leyes son sólidas y se respetan durante toda la historia, influirá bastante a hacer del libro una buena historia. Y esas leyes están bien definidas y son claras desde el comienzo, esto sí con algunas dudas que tienen los personajes con respecto al funcionamiento de este viaje temporal, pero poco a poco conforme avanza la trama, estas se irán aclarando. El segundo punto positivo es, y perdonen que me repita mucho porque siempre en videos de Stephen King suelo decir como los mismos puntos y siento que es repetitivo, pero es la verdad. Los personajes son sumamente vivos, de hecho creo que es la novela de Stephen King en donde más vida siento en los personajes, siento que podrían existir perfectamente, que pudieron existir en 1958, sufro con cada padecimiento que tengan, cada debilidad y me alegro con cada logro que cumplan. Y en realidad es bastante gracioso porque hay personajes que realmente existen o existieron, por ejemplo Lee Oswald o Marina, y entonces hay una línea bastante delgada entre lo ficticio y lo real. Y los personajes ficticios no hay diferencia entre ellos y los reales, porque están tan bien construidos que me creería completamente si me dijeran que existieron realmente. Y otro punto que me parece que favorece bastante esta historia es la cotidianidad característica de Stephen King. Y en este caso es bastante asombroso porque logra mantener esa cotidianidad, una narración de un hecho que pasa normalmente en nuestras vidas cotidianas, pero en medio de hechos inauditos, asombrosos. Por ejemplo, el viaje en el tiempo. El personaje principal pasó a 1958 cuando hace nada estaba en 2011
y todo lo que le pasa en 1958 es tan real, tan bien descrito, que pasa como algo normal, como si nos pudiera pasar en cualquier momento, viajar al pasado. Y esto hace que a la hora de estar inmerso en la lectura, la historia me resulte creíble, a pesar de lo disparatada que sea la trama, que pueda creérmela. Y esto tiene relación con el primer punto, que dije que tienen que haber leyes que se respeten a lo largo de la historia para hacerla más creíble. Esto, junto con la narrativa y las descripciones, hacen que me lo crea completamente. Y otro punto que favorece bastante la historia es que somos extraños en ese mundo junto con el protagonista, porque la mayoría de historias el protagonista ya tiene su vida, tiene sus amigos, su familia, su trabajo, tiene todo ya listo, tiene todo ya construido y simplemente llegamos a observar cómo continúa con su vida y comienza la historia. Pero en este caso el personaje también es un extraño, también comienza apenas a tener vínculos con ese nuevo mundo. Así que junto con él vamos a ir descubriendo todo. Entonces todas las emociones que tenga, todos los pensamientos que tenga, generalmente es también el pensamiento y la emoción del lector. Y este paralelismo se puede ver también cuando se explica que el viaje en el tiempo dura tan solo 2 minutos, así que cuando vuelve al presente solo han pasado 2 minutos desde que se fue. También es paralelo con el lector leyendo la historia. Podemos leer una historia en donde han pasado años dentro de la trama, pero tan solo llevar media hora leyendo, por ejemplo, y esto hace que esta conexión con el protagonista sea muy especial. Otro punto positivo que tiene el libro son las subtramas, porque cada vez que aparece un personaje nuevo, con una historia nueva y una vida nueva, podemos llegar a sentir que el libro se está alargando demasiado, que está tomando por caminos que no tienen nada que ver con la historia principal. Se puede pensar así al principio, pero luego esa subtrama toma fuerza y tiene corazón, tiene alma, nos deja algo. Cada historia que aparece, cada nuevo personaje, cada nueva vida nos deja algo de sí mismos en nosotros. El ritmo de la historia también me parece que está muy bien. El desarrollo de personajes se equilibra con las descripciones y con la sucesión de acontecimientos. Ahora sí, voy con los puntos positivos más importantes. Uno de ellos es la recreación de la época. Cada olor, cada sabor, la vestimenta, el modo de hablar, la cultura, lo más popular del momento, todo se representa sumamente bien. Este libro hace que tenga nostalgia de una época en la que nunca viví. Y creo que en los últimos libros Stephen King deja implantada la nostalgia que siente por esa época. Se puede ver en Revival, se puede ver en Joyland, por ejemplo, y se puede ver también en este libro. Pero sin duda el punto más fuerte del libro es el contexto histórico, que también está muy bien representado. Es un retrato social, político y cultural increíble de esa época. De hecho, este libro me vino bastante bien porque justamente en la universidad estoy viendo unas lecturas de acerca de toda esta época, todo el problema que hubo en Latinoamérica, la intervención de Estados Unidos, los conflictos con Cuba, el mandato de Kennedy, por ejemplo, y esta historia hizo que comprendiera mejor toda esa época. Hace que de cierto modo hayamos vivido también todo lo que ocurrió, y para poder recrear todo este escenario, todo este contexto, es necesario una muy buena documentación, y se nota desde el comienzo que hubo mucho trabajo por parte de King al documentarse para poder llevar a cabo esta novela. Esta novela habla de muchos temas, por ejemplo, problemas como el racismo, el alcoholismo, el fanatismo de todo tipo, el maltrato hacia la mujer, hacia todas las personas en general, y también temas como el amor, que está bastante impregnado en la historia, la tristeza, la felicidad y la luz y la oscuridad de cada persona, de cada vida, de cada época. Y al terminar de leerla me di cuenta de que el mensaje que me dejó fue bastante emotivo y creo que se me quedará grabado por siempre, y principalmente puedo resumirlo en que somos extraños en este mundo que no es nuestro, tenemos una vida que no nos pertenece, en una época que tampoco nos pertenece, y al final terminamos apropiándonos de todo eso mediante los vínculos que creamos en nuestro paso por este mundo. También debo agregar que el final me parece bastante bueno, ya que Stephen King suele tener un poco ahí de conflicto con los finales, tal vez demasiado rápidos, demasiado abruptos, demasiado que desentonan con la historia, pero este me parece que está muy bien y es muy conmovedor. Y finalmente, otro punto positivo, también puedo mencionar que las referencias a otras historias están muy bien. Las conexiones que hay, por ejemplo, con It hacen que tenga mucha nostalgia y que se me erice la piel. Recomiendo bastante haber leído It antes de leer esto, no es indispensable, pero
es recomendable para entender mejor el impacto que tienen ciertos personajes y ciertos escenarios. Y ahora hablemos de los puntos negativos, que en este caso puedo decir que primero me pareció un poco pesado en unas cuantas páginas. Creo que se extiende un poco de más, pudo haber tenido algunas páginas menos, tiene casi 900, pudo haber estado en, no sé, 700, 800 tal vez. También hay algunos cabos sueltos que quedan al final. Y dentro de esto también puedo decir que sentí forzado una parte luego del desenlace. Es la primera vez que voy a hacer esto, pero voy a hacer un pequeño spoiler. Voy a poner aquí el minuto al que tienen que ir para saltárselo, pero ocupo mencionarlo para poder explicarme mejor. Así que vayan a este minuto para que se salten el spoiler y voy a comenzar ya. Luego de que Jake detiene a Oswald e impide el asesinato de Kennedy, podemos ver que cuando viaja al presente de nuevo, todo es un caos, pero no es caótico por el hecho de que Kennedy siguiera con vida, sino que todo este caos se crea por los terremotos y las catástrofes que han ocurrido por los viajes en el tiempo. Pero al final no vemos un futuro en el que Kennedy no murió, a ver qué hubiera pasado, sin tomar en cuenta catástrofes que surgieran de viajar en el tiempo, porque se intenta explicar un poco acerca de qué pasó después de Kennedy siguiera vivo, luego de eso qué pasó con Estados Unidos, cómo fueron surgiendo más conflictos, pero principalmente lo que afecta el futuro, o en este caso el presente, es esas catástrofes que surgen del viaje en el tiempo. Y al final quedo con ganas de saber qué hubiera pasado si Kennedy hubiera quedado vivo sin que hubieran ocurrido esas catástrofes que siento que están ahí simplemente para hacer que el futuro fuera malo, fuera oscuro y caótico. Pero bueno, eso es todo. Era una pequeña queja que tenía con respecto al libro. Pero es simplemente eso, me pareció un libro excelente, de lo mejor que he leído de Stephen King. Y creo que esta novela tiene todas las características que han hecho que las historias de Stephen King lo hayan convertido en alguien mundialmente reconocido. Pero eso sí, tengo que dejarlo claro, no es de terror. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir con respecto a este libro. Dejen en los comentarios si están de acuerdo conmigo, si no lo están y por qué no lo están. También recomiéndenme más libros. Y también quiero informarles que me gustaría comenzar a hacer, tal vez ya casi, tal vez un poco más en el futuro, una serie de videos que sean, por ejemplo, mini documentales. Por ejemplo, tengo bastantes ganas de hacer uno que se llame La literatura de terror a través de la historia, para explicar un poco toda la evolución que ha tenido este género desde el principio, obviamente documentándome bien. Me gustaría bastante. Además también de los otros videos que también les prometí acerca de listas de libros. En fin, tengo mucho pensado, pero pronto vendrá, muy pronto. Nos vemos en el siguiente video.